desplegar las ventanas solidarias para conversar sobre este tema también. Está Jairo Valdés con nosotros. ¿Cómo estás, Jairo? Un beso para ti. Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Carolita Herrera, nuestra doctora, gracias por estar con nosotros y se suma al panel también, pero por Zoom. Macarena Pizarro, abogada. ¿Cómo estás, Macarena? Macarena Venegas. No sé, que le cambié el apellido, no sé ni qué apellido te dije, Maca, perdóname. ¿Cómo estás? No te preocupes, siempre me confunden con la Maca Pizarro, pero soy la Maca Venegas. Un gusto de saludarlos a todos. Hoy, gracias por estar con nosotros. Maca, quiero partir contigo precisamente. ¿Hay alguna forma de yo poder saber, conocer, chequear, investigar al abogado que estoy contratando y no que me venga a engrupir y que con palabras bonitas y buena verborrea finalmente yo me sienta en confianza? Sí, es que esa es una muy buena pregunta, Ángeles, porque fíjate que acá lo más importante es saber si la persona está frente a un abogado o no, porque la verdad que hay muchas personas que están habilitadas en derecho, que es muy distinto a ser abogado. Entonces lo primero es determinar si la persona es abogado o no. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? La verdad es que hay que googlear, o sea, yo quiero hacerlo súper en simple. Ojalá tener entonces internet, poder googlear y buscar la página del Poder Judicial. La página del Poder Judicial, no sé si tenemos Ahí la posibilidad de irla mostrando. Hay que buscar, ¿no es cierto?, pjud.cl o googlear Poder Judicial y va a salir entonces la siguiente página que estamos viendo. Como vemos a la mano derecha, sale el buscador. En buscar hay que poner la palabra abogados y pinchar, por supuesto, buscar la lupita, ¿no es cierto? Y se va a desplegar entonces como búsqueda de abogados. Pinchar búsqueda de abogados y entonces acá hay varias alternativas para buscar. Se puede buscar por el root, pero generalmente uno no sabe el root de las personas. Entonces se puede buscar por el nombre de la persona. Hagamos el ejercicio con mi nombre. ¿Ya? Búsqueda por nombre. Búsqueda por nombre. Entonces, búsqueda por nombre, bueno, Macarena Venegas, ¿no es cierto? No Pizarro. No. Eres seca, Maca, seca. Ni siquiera vamos a poner el apellido materno, porque generalmente uno tampoco conoce el apellido materno de las personas. Sí, po. Entonces, dejémoslo así de simple y pongamos la lupita para buscar. Busquemos, a ver, ahí está. Si se fijan, ahí están todas las Macarenas Venegas, que son abogadas. Yo soy la tercera. Macarena Antonia. Exacto. Soy titulada de la Universidad Católica y ahí está el año de mi titulación, que es el 7 de agosto del 2000. Ese día yo jugué en la Corte Suprema, es decir, cuando me entregan el diploma. Por lo tanto, las otras chiquillas que aparecen hacia arriba también son abogadas y tienen la fecha de titulación. Si uno pincha luego en la lupita, que está el cursor sobre la lupita, ahí va a aparecer que yo no tengo, si se fijan, dice que no presenta medidas disciplinarias vigentes, que eso también es súper importante saberlo. ¿Qué es una medida disciplinaria vigente, Maca? Mira, lo que pasa es que nosotros los abogados igual tenemos que portarnos bien. Hay un código de ética, en el fondo uno está colegiado, pero también hay normas, tanto por ejemplo en el Código Procesal Penal como en el Código Orgánico de Tribunales, que en el fondo nos pueden sancionar por un mal manejo, por actuar en perjuicio de nuestro cliente, como sería el caso que le pasó a don Hernán y a la señora Rosemary, que estas personas que ni siquiera eran abogados, sino que habilitados en derecho, finalmente cobraron la plata de la indemnización de la sentencia y no se la entregaron a su cliente. Es decir, actuaron en contravención al encargo legal que le habían entregado. Por lo tanto, hay un delito, fíjate, Ángeles, en el Código Penal que se llama prevaricación de abogados. O sea, no es solamente la estafa en sí o la apropiación indebida, como bien lo dijiste tú al inicio, sino que también habría en este caso un delito derechamente en contra de una persona que estaría obrando en contra de su cliente. Claro. Oye, Maca, tengo otra duda, porque tú dijiste ellos estaban habilitados en derecho. ¿Qué significa eso? Exacto. Mira, estar habilitado en derecho también es súper interesante, porque la persona que está habilitada en derecho es la persona que está cursando tercer año en la Universidad de Derecho, y ese jus postulandi que se llama dura hasta 3 años después de egresado. O sea, dura aproximadamente 6 años y es en el fondo donde tú puedes, donde te tienes que titular finalmente. Y tú puedes ser apoderado de una causa, pero no puedes patrocinar una causa. Tienes que estar siempre ligado a un abogado que va a firmar en la causa. Entonces, en este caso puntual de don Hernán y de la señora Rosemary, tanto el señor Rafael Lagos como el señor Mauricio Lagos no son abogados. O sea,
si ellos hubiesen sabido, qué pena en el fondo no haber tenido esta herramienta para poder consultarla, ellos no eran abogados, ellos solamente podían ser apoderados. Acá tiene que haber habido un abogado que haya patrocinado la causa. Pero te quiero decir otra cosa más, Ángeles, en esta misma página que me parece interesante. Ojalá a ver, dirección, ¿puedes poner la página de nuevo? Ahí. Porque hay otra pestañita que aparece, si vamos hacia atrás, si te fijas, dice abogados suspendidos. ¿Ya? Y eso también es interesante. Si te fijas, también hay una búsqueda. Oye, Maca, por ejemplo, yo nunca en mi vida me había metido a esta página, nunca. Es muy importante, Ángeles, tenerla presente. Mira, Venegas, ya. Y acá en Venegas dice que no se encontraron coincidencias. Y dice sin resultado, filtrado con 119 entradas totales. Que también es importante, porque puede que sí estemos frente a un abogado, pero es importante saber si está suspendido, porque, por ejemplo, está sancionado por el Código de Procedimiento Penal, o está suspendido porque cometió un delito de prevaricación, en el fondo, en contra de un cliente, que hay una sentencia, y por lo tanto está suspendido. Prevaricación, que quiere decir que cometió un acto, siendo abogado, cometió un acto en perjuicio de su cliente. Ya. ¿Y si no es abogado, Macarena? Es que, claro, es que para cometer el delito de prevaricación de abogado, Emilio, tienes que ser abogado. En el caso de los Entonces, en estos hermanos casos, Lagos, si ellos no son abogados, ¿no cometieron el delito? no cometieron el delito de prevaricación, pero sí ¿Sí? cometieron el delito de apropiación indebida o estafa. Claro. Perfecto. O sea, porque en el fondo no cumplen con la calidad de abogado. Entonces, pero yo creo que esto es súper útil, Ángeles y Emilio, verlo, conocerlo, porque la verdad que en la página del Poder Judicial, que es totalmente transparente, que es pública, yo sé que hay gente que quizás no tenga acceso a internet, pero puede pedir ayuda muchas veces para poder tener este acceso, para poder consultarlo. Entonces, lo primero, te diría, Ángeles, saber si la persona que está frente a abogado o no. Lo que le pasó a la señora Rosemary y a don Hernán es que justamente estos dos habilitados de derecho, que eran los hermanos Lagos, no eran abogados. O sea, los buscamos acá y no eran abogados. Primero, alguien tiene que haber patrocinado esa causa. Y hay otra cosa que me parece súper interesante que ustedes la deslizaron al comienzo, que dice relación con los honorarios. El cobro de honorarios es súper importante dejarlo a través de un contrato de honorarios o incluso en el mandato. Porque en la historia que cuenta Emilio en su reportaje, aparece que ellos aparecieron como 5 días después de la sentencia a que don Hernán Apurado firmara un mandato. Y ese mandato le otorgaba la facultad a estos habilitados de derecho de poder, en el fondo, cobrarse los 70 millones de pesos, que era cobrarse lo que había, en el fondo, ordenado la sentencia. Y la verdad que eso es el colmo, porque, o sea, no eran abogados, se cobraron el total de la indemnización. El año 2018, imagínate, en 2018 estamos en 2021 y todavía no se le cancela. Y Emilio, y además otra cosa, ¿dónde consta que los honorarios ascienden al 30%? ¿En qué documento, me pregunto yo? La hija se lo preguntaba desde Alemania. O sea, ¿en dónde consta que realmente ese 30% es el honorario? O sea, yo te diría más, a esta altura en que han pasado, como bien dices tú, Emilio, 3 años en que ellos se han guardado la plata, han desaparecido, no le han pasado los 70 millones de pesos que era su plata, hoy día no deberían cobrar ni siquiera un peso. No, claro. Y los intereses de usar esa plata. Además. Claro. Claro. Daniel Sánchez, Maca, ¿quería hacer una pregunta o acotar algo? Hola Maca, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo. Oye, solo una pregunta, ¿cómo estáis? Solo una pregunta quiero hacer. Tú dices que busquen en la página del Poder Judicial y las personas que no tienen acceso a internet pidan ayuda. Pero si no tienen ayuda, muchas personas que están solas, me pregunto, ¿esta información la podrán obtener, por ejemplo, en la Corporación de Asistencia Judicial de sus comunas? Sí, claro. O sea, finalmente, Daniel, es súper fácil porque el tema es tener internet y tener en el fondo la asesoría y la buena voluntad de la persona para poder en el fondo prestarle esa ayuda. La verdad que es bastante simple, como hicimos el ejercicio ahí, es básicamente entrar a la página del Poder Judicial y con buena voluntad, como bien dices tú, si uno va a la Corporación de Asistencia Judicial, uno podría obtener esa ayuda y mirar, ¿no es cierto?, en la página, básicamente. Además que es súper simple, les digo que está más avanzado porque antes
había que saber el root de la persona. Nadie se sabe el root de las personas, nadie se lo anda preguntando a nadie. Uno tenía que hacer el camino largo de entrar a la página, por ejemplo, el registro civil y tratar de achuntarle en el fondo para poder en el fondo dar con el root de la persona y ahí consultarlo. Pero yo creo que justamente porque han existido vulneraciones con los derechos de las personas en la representación judicial, es que yo creo que esto se actualizó y ahora se puede buscar simplemente con el primer nombre, el primer apellido, y uno ya puede saber en el fondo si la persona es abogado o no. Ya, el que esté colegiado o no esté colegiado, porque de repente para buscar excusas y chivas son expertos. Entonces, no, yo no voy a aparecer ahí porque yo no estoy colegiado. No, eso falso. Muy buena pregunta. Sí, falso. La doctora Carolina Herrera tenía pregunta. Sí, y tener un estudio jurídico no es requisito ser abogado para tenerlo, entonces entendería yo, porque estas personas, Mauricio y Rafael, no son abogados titulados, no pueden ejercer la abogacía, pero son dueños de un estudio jurídico que ha estado trabajando durante estos años y no existe una sanción ética sobre este tipo de actividades si alguien ha sido estafador. Sí, a ver, varias cosas. Yo creo que ellos piensan que hay un personaje que se llama César Barra, que entiendo que él sí es abogado, que fue gobernador provincial de Quillota, como decía la nota. O sea, sí. yo entiendo que el estudio jurídico estaba al alero de... Quizás habían varios socios en la página. De algunos quizás eran abogados y otros quizás no eran abogados. Así Ahora, es, Macarena. ¿quién fiscaliza? ¿Cierto? Exacto. Y qué vergüenza para el partido. Esto? Qué vergüenza para el partido tener Además. una persona que es un estafador asociado ahí a ese estudio jurídico. O sea, 100% Carolina, te encuentro toda la razón. Claro. Pero pasa mucho que hay estudios jurídicos en los cuales hay socios y asociados y algunos son abogados y otros son habilitados en derecho que se espera que en algún momento se titulen. La titulación para ser abogado, la verdad que no es nada simple. Los que hemos estudiado derecho sabemos que la verdad que son varios requisitos. Hay que hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, que nos comentaba Daniel, que son 6 meses gratuitos para el Estado. Hay que hacer el examen de grado, que es muy desgastante para todos los que están estudiando el examen de grado. Fuerza, chiquillos, porque es muy difícil. Y lo tercero, que hay que hacer una tesis o una memoria de grado, que también es como hacer un libro que hay que entregarlo. Entonces, la verdad que lo normal es que en un estudio jurídico que se dice tal, hayan abogados y hayan también apoderados, que sean estos, en el fondo, estos que están habilitados en derecho para poder, en el fondo, tramitar causas y poder ir ganando experiencia. Pero lo que se espera es que se titulen. Lo que no se espera es que se apoderen de la plata de esta manera. Claro. La sanción... Yo te quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Tampoco hay ninguna restricción respecto al porcentaje que puedan pedir ellos de parte en cuanto a honorarios? Porque me parece a mí abusiva. Pero a lo mejor el porcentaje es negociable. ¿Qué pasa si le piden 50% o el 70%? ¿También es legal? Sí, mira, la verdad que como que nada se dice al respecto como en la ley propiamente tal, ni en ningún código. Pero tú te das cuenta de que con estos adultos mayores es muy fácil engañarlos, sobre todo si están en esta situación. O sea, te encuentro toda la razón, pero mira, pasa lo siguiente, y también lo conversaron un poquito al inicio. No hay una fórmula como de cobrar honorarios que esté predeterminada. O sea, yo podría, por ejemplo, decir que pasa mucho, por ejemplo, en temas de derecho laboral, que hay un 90 y tanto % que las causas se ganan en favor del trabajador. Por lo tanto, aquellos abogados que se dedican a la materia laboral, ellos en general cobran un porcentaje de lo obtenido por el trabajador al cual representan. Entonces, en esa lógica, muchas veces no cobran un honorario al inicio, sino que van a resultado, porque saben que el resultado probablemente va a ser favorable al trabajador. Claro. Exacto. Entonces, bajo esa lógica, ahí puede ser un 10%, un 20%, un 30%, es como lo más que uno ve en realidad, en ese tipo de juicios. Pero también hay otro tipo de juicios en los cuales uno hace un trabajo intelectual al inicio de la causa, por así decirlo, donde podría cobrar un honorario fijo bajo, pero luego, si el resultado es positivo, por ejemplo, ser algo que sea proporcional. Si logro el 100% de lo que se solicita, bueno, que se me pague un premio, ¿no es cierto?, de tanto. Si logro el 50% de lo que se solicita, otro porcentaje obviamente más bajo y así sucesivamente. Pero todo eso queda estipulado al inicio, ¿cierto? No después, po. Es que 100%, Ángeles, eso es lo que para mí me parece más sospechoso en este caso, porque acá yo esperaría no solamente que
ellos aparecieran con un mandato así como entre gallo y medianoche en el fondo para cobrar esa plata, sino que además en ese mandato se puede además fijar el honorario. Yo muchas veces cuando trabajo con mis clientes el mismo mandato para que quede claro, estipulado, acordado, porque además el mandato se firma ante notario, idealmente. Claro. Entonces, que quede estipulado ahí a cuánto asciende el porcentaje de mis honorarios. Yeah. Y muchas veces puede ser, como te decía, un porcentaje bajito, fijo al inicio, como para que haya una motivación de comenzar el trabajo y un compromiso entre las partes, entre el cliente y el abogado. Y luego, si es que la tramitación es exitosa y nos va bien, obviamente va a haber un porcentaje y va a haber un incentivo para que el abogado haga bien su trabajo. Bien. Pero esa yo te diría que es la fórmula más correcta. Claro. Jairo y la doctora Carolina Herrera tienen preguntas, pero antes vamos a ir al Twitter porque nos llegó, no sé si un comentario o una consulta de Carolina. Dice así: una consulta, la abogada de mi papá le está pidiendo su clave única con la finalidad de ingresar a su portal del Poder Judicial y así informar su estado actual de sus causas. ¿Es legal pedir dicha contraseña? Yo le digo que no se la pase. Gracias, Carolina. ¿Maca? No, yo te contesto, la verdad que es súper normal pedirla. Yo que me dedico harto al derecho de familia, la verdad que es súper normal pedir la clave porque uno así se puede enterar de verdad de cuáles son los juicios que tiene la persona. En el fondo es la clave además del Poder Judicial, en el fondo. O sea, es la clave única, pero la verdad que si uno tiene confianza en el abogado, ya no hablemos de los hermanos Lagos, digamos, sino que en realidad es una persona que... O sea, digo, para hacer la diferencia, ¿no es cierto? O sea, bueno, pero es un abogado... Maca, perdona que te interrumpa, pero que Carolina finalmente haga el ejercicio de buscar efectivamente si es para que ella se quede tranquila y su papá también, para que busque en el pjud.cl o Poder Judicial, le va a aparecer, entonces así busca el abogado, ve si tiene algún tipo de conflicto, ve si es titulado o no y pueda hacer este trabajo con confianza, ¿no? O sea, toda la razón. O sea, yo creo que esa prevención hay que tenerla siempre, 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 siempre. Y por otro lado, que otra cosa, que otro punto que yo encuentro relevante, porque una cosa es decir, ya, la persona es abogado o no es abogado, ya estudió o no estudió, sabe o no sabe, ya. Uno. Pero segundo, yo creo que también es súper importante el tema de la referencia, el boca en boca, lo que se dice en el fondo exacto. Buscar referencia o información del abogado. Hoy día Google es una plataforma maravillosa que nos permite investigar, saber, conocer, referenciar, preguntarle a los amigos. No sé, por ejemplo, en temas de familia, de derecho de familia, hay un montón de abogados, pero uno sabe en el fondo y puede preguntar y decir, oye, no sé, pues, hiciste una demanda de pensión de alimentos, hiciste una demanda quizás de divorcio, cómo te fue, cómo te trató el abogado, te informa, te contesta el teléfono del abogado. Tantas cosas que son tan cruciales y tan importantes, porque la labor no es solamente llevar el juicio, digamos, claro, para ganarlo, sino que también el trato con la persona. O sea, es una persona que está llana, que te contesta, que en el fondo te va a estar informando de manera periódica, es una persona transparente con el tema de los honorarios, son otras preguntas que uno debería hacerse para poder entonces confiar en esa persona. Pero lo usual, volviendo al caso de Carolina, y su pregunta en Twitter, que me parece muy interesante, es que la verdad que lo usual es que se pueda entregar esa clave sin ningún problema una vez hecho estos ejercicios de referenciación, de si es profesional o no.